Hola, buen día, espero que estén bien. Soy Marisol Vega, profesora de canto, y hoy me gustaría que conversáramos acerca de un tema que está bien ligado al feminismo, el cual es un movimiento, ¿verdad? Y este tema es las mujeres en la música o mujeres influyentes dentro de la música. La música, desde que se comenzó a hacer de manera más seria, por decirlo así, pensemos, no sé, en partituras, en los monasterios, en la corte, la música sacra o música profana, que vendría a ser como la música del pueblo medieval, siempre ha sido un tema para hombres. Las mujeres no podían hacer música desde el punto de vista cristiano, por supuesto, para mostrarlo por toda la carga que se le ponía a la mujer de haber tentado al hombre, todo lo que hay del tema de la manzana, la tentación, la traición, ¿verdad? No, en ese momento la música estaba destinada a la alabanza, no a la belleza, y cualquier cosa que pudiera hacer que nos confundiéramos de lo que teníamos que hacer, de llevarlo hacia la alabanza, era mejor sacarlo. Y nosotras éramos una distracción. Por eso me gustaría contarles acerca de varias mujeres que en su momento marcaron la historia, en el ámbito musical docto y también en el popular, siguiendo por supuesto la línea de nuestra conversación anterior, donde les comentaba que no hay músicos mejores ni peores, no porque sea docto va a ser mejor, no porque sea popular va a ser mejor, sino que solo nos dedicamos a cosas distintas. Bueno, entonces, en un principio, por ejemplo, el canto gregoriano era para los monjes y no era tampoco un canto, sino que era una oración. Se iba haciendo en el momento. Por eso es imposible realmente encontrar una partitura de canto gregoriano de verdad, porque es muy diferente a lo que escuchamos hoy en día, a lo que conocemos como canto gregoriano, porque en ese momento se iba improvisando, era una conversación privada y directa con Dios que el creyente iba teniendo. Y bueno, podemos hablar mucho de esto, pero el caso es que lo hacían los hombres, y esa es la música de la cual se hablaba y la que terminaron haciendo partitura, ¿verdad? Como las que ahora conocemos de canto gregoriano. Pero, ¿y qué pasa con las mujeres? En ese momento en el cual los cantos se empezaron a escribir para no perderlos, también estaba otra mujer, una monja, y ella también quería hacer música, por ejemplo, para que sus hermanas de congregación, ¿verdad?, las hermanas con las que ella vivía, también pudieran cantar. ¿Por qué no iban a poder cantar y alabar al Dios, ¿verdad?, en el que ellas creían, el Dios católico? Porque ellas eran católicas también. ¿Por qué no iban a poder hacerlo y también mediante la música? Esta mujer de la que poco se sabe es Hildegard von Bingen, quien era una religiosa del siglo XII, o sea, del año 1100, imagínense, hace como 900 años y aún su música sigue siendo recordada. Ella era una persona que pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico de la Orden de San Benito, la cual es muy importante porque fue una de las productoras más grandes de música de su tiempo, más que los hombres, y también porque ella se atrevía, como su música la cantaban mujeres por supuesto, a hacer música con más agudos, con más registro vocal, con más notas, en fin, mucho más rica en colores que la que se acostumbraba a hacer en ese tiempo. Ella escribía sus obras, como era lo usual en la época, en latín antiguo, y fue tan valorada que mientras ella aún estaba viva, que eso es lo que no le pasa a muchos artistas, se escribieron muchos libros para preservar la música de ella. Esto es muy importante. Bueno, escuchemos un pedacito entonces de cómo sonaba la música de Hildegard von Bingen.
sonaba entonces la música del 1100. ¿Más o menos se lo imaginaban? Es maravilloso que podamos tener registro de esto. Ahora bien, tenemos a Hildegard von Bingen por el lado de la música docta, ¿verdad? Pero ¿y qué se sabe de la música medieval de los años 1100 que era popular, la música profana, la música que no se hacía en la iglesia? Mucho hemos escuchado nosotros acerca de los vikingos, ¿verdad? Los cuales se hicieron bien conocidos por la serie Vikings, bien entretenida, hartas espadas. Bueno, ellos, para quienes no lo saben, realmente existieron. Quizás no los personajes con la historia tal como las cuenta la serie, pero sí existió gente a la que se le llamaba vikingo. Las mujeres eran muy importantes dentro de estas comunidades y también tenían la responsabilidad de cuidar al ganado, al cual llamaban a su ganado mediante una canción, una melodía, un sonido llamado kulning, lo cual cumple lo mismo que pasaba con el canto gregoriano, si se fijan. No es una canción en sí porque no tiene ninguna forma prescrita, no es algo repetible, tampoco son cantos para el entretenimiento, sino que están hechas con un propósito, que en este caso es reunir al ganado. Escuchemos entonces cómo se supone que debía sonar un kulning. Increíble, ¿verdad? Esto realmente nos transporta a esa época medieval fantástica donde la gente creía en los dioses antiguos, en las ninfas, en los duendes y bueno, un montón de creencias del momento que para nosotros son historias para entretenerse, pero para la gente del 1100 ellos lo vivían como si fueran reales. Y bueno, la idea de hacer estos sonidos, ¿verdad?, tan agudos, es que el sonido por las ondas puede viajar más metros y mientras más agudo, más lejos se va a escuchar. Por eso era que cantaban de esta manera. Pero si se fijan, no es una canción en sí, sino que son sonidos. Bueno, nos saltamos 500 años de historia donde las mujeres ya habían logrado entrar a la música, pero la mayoría solo como intérpretes, ya que era muy difícil que pudieran componer obras. Sin embargo, hubo una mujer la cual llamó muchísimo la atención en su momento, porque ella sí pudo componer y fue reconocida. Esta mujer fue Francesca Caccini, quien fue la primera mujer en componer una ópera, imagínense, muy importante. La educación musical de Francesca fue muy rigurosa también, incluyendo su instrucción en cantar, en componer, en tocar laúd y el clavecín. Ella trabajó en la corte de los Medici, una familia muy importante de la época, y convirtiéndose finalmente en la artista mejor pagada de esta familia. Vamos entonces también a escuchar un pedazo de cómo sonaba la música de Francesca Caccini. Esto es aproximadamente años 1500.
¿Notan que hay varias diferencias con nuestras audiciones anteriores? Aquí, por ejemplo, hay instrumentos, primero que todo. Hay una melodía seguible. Está claramente escrita en una partitura. Y es una canción que, aparte de escrita, está hecha para la entretención. Es algo que busca ser repetido. No hay nombres de mujeres que en esta época hayan hecho música popular, pero claramente a estas alturas, con mayor acceso a la música, era más fácil acceder a los instrumentos, y se sabe de mucha música folclórica dentro de Italia, de Francia, de Inglaterra, la cual por supuesto también era interpretada por mujeres, puesto que en las altas esferas ellas ya estaban participando de una manera activa. Bueno, nos vamos entonces a Chile porque no podíamos faltar. Por supuesto que Chile, al tener colonos europeos, también quiso comenzar a hacer música. Como habíamos hablado con anterioridad, en Chile se hicieron óperas, se hicieron musicales, se tenía cultura musical y una de las más grandes compositoras chilenas fue Isidora Segers. Seguro que han escuchado su nombre, como nombre de una calle, como quizás de un pasaje o una plaza, pero no conocen quién es. Ella se desenvolvió como artista de la música de salón, o sea, de las tertulias, cuando las señoras se tomaban su té, ¿verdad? Y se juntaban todos a comer cositas. Ella ahí se desenvolvía. Ella promovió mucha música en el siglo XIX, o sea, en el año aproximadamente 1800. Estudió arpa, estudió guitarra, piano y canto. Poseía un nivel musical muy superior al de la época, escribiendo muchas obras y promoviendo que se hiciera música en Chile. Ella promovió la formación de la Orquesta Filarmónica de Santiago y también de la primera revista musical chilena, que vendría a ser el Semanario Musical. También formó el primer Conservatorio Nacional de Música. Escuchemos entonces cómo sonaba la música de 1800 de Isidora Segers. Seguimos entonces adelante en el tiempo y llegamos al siglo XX, donde nos encontramos también con las mujeres afroamericanas abriéndose camino en la música. Una de las más conocidas y pioneras es la afrodescendiente Rosetta Tarpe, también conocida como la hermana Rosetta, la cual era una destacada cantante de gospel en su momento. Gospel, por si acaso, es la música espiritual, evangélica, ¿verdad?, que surgió en las iglesias protestantes estadounidenses negras. Esto donde ustedes ven los coros de negros que están con túnicas cantando, que son voces muy grandes. Eso es el gospel. Eso es lo que ella hacía en su momento cuando partió. Bueno, Rosetta fue considerada una de las mejores guitarristas de todos los tiempos, por lo sobresaliente de su música y por su virtuosismo dentro de la guitarra. Ella tuvo muchos problemas para hacer su música. Primero, porque era una negra intentando entrar al mundo de la música en un país, en Estados Unidos, ¿verdad?, altamente racista en ese momento. Estaba el apartheid, ¿verdad?, que los negros iban en un lado y los blancos en otro. Muchos negros que ya no eran esclavos seguían trabajando como si lo fueran. Era un momento muy crucial en lo que estaba pasando en Estados Unidos y el racismo. También, por un lado estaba eso, que no deja de ser un problema gigante. El otro problema era de que al ser cantante de gospel de su iglesia, ¿verdad?, de música que sigue siendo música sacra, ella iba a cantar a barrios nocturnos, a lugares que eran bares, a lugares de mala fama, y mezclaba lo que era la música gospel con lo que ella hacía en su guitarra y con la música pop.
por lo que la misma iglesia a la que ella pertenecía, su congregación, empezó a molestarse con ella porque era mal visto que una mujer de Dios, una mujer cristiana, una mujer evangélica, que aparte de negra tenía que seguir sus creencias, fuera a meterse a lugares donde eran de mala reputación. Ella estaba dejando muy mal parada su iglesia. Bueno, de todas formas, Rosetta siguió su instinto y se terminó convirtiendo en la más popular mujer en hacer blues de su época, y quizás también en la historia del blues por su mezcla de gospel y pop. Escuchemos entonces un pedacito de cómo era esta música tan rupturista que estaba haciendo Rosetta en su tiempo. When I get to heaven, gonna pull on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up at David in the heat of the day, tune up a harp and begin to play. I know it rain, you know it rain, oh how it rain too long, all night long. Rain, 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 didn't it rain, children? Rain, oh yes. My friends, the angels got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain too long, all night long, rain all day, rain all night, rain, 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 children, rain, oh yes, didn't it, yes, didn't it, you know it, didn't it, oh my Lord, how it rain. Increíble cómo suena, ¿verdad? Quise que escucháramos un ratito más esto porque aquí pueden ustedes apreciar ella cómo tocaba la guitarra, cómo cantaba, está esta mezcla media desgarrada del gospel con todo lo que es la cultura afroamericana, está totalmente esto cargado de cultura. Notan la diferencia, notan todo lo que ella plasmó en su música, está claramente la mezcla de lo que es el pop, de su música sacra y también de su propia cultura afroamericana. Se las presento entonces. Rosetta Tarpe, ella es la precursora del rock and roll. No podía faltar en esta conversación también Nina Simone, un poquito más adelante en la época, por ahí por el 1930. Ella también es una afroamericana que luchó por los derechos civiles de las personas afrodescendientes, ¿verdad? Como les contaba, estaban viviendo un proceso súper importante, súper doloroso, súper conflictivo. La primera presentación, por ejemplo, de Nina Simone, ella venía de una familia en que ella era la sexta hermana, era complicado, su padre era músico, pero eran tantos hijos que tuvo que dedicarse a ser barbero. En fin, es una historia de mucho sacrificio de parte de ella, de parte de sus hermanos, de parte de sus padres, pero aún así ella se notaba que era una persona que llevaba la música en la sangre. Ella partió tocando piano a los 3 años, empezó a aprender en su casa. Y bueno, como les contaba, la primera presentación que tuvo Nina Simone
fue en su colegio. Ella, como sabía tocar piano, en el colegio la llevaron a los 12 años a que hiciera una presentación en vivo, por supuesto, para los pocos negros que podían ingresar al colegio y el resto de los blancos que asistía a esta comunidad. Por supuesto, los papás de Nina quisieron acompañarla, fueron a sentarse en primera fila para darle ánimos a su hijita, acompañarla en todo el proceso que significa la primera actuación en vivo, pero cuando ella iba a empezar a tocar, fueron sacados sus padres de ahí, porque esa primera fila estaba reservada para gente blanca. Ellos estaban mal vistos, ellos tenían que salir. Imagínense lo que se debe haber sentido para Nina estar arriba, estar lista para tocar y ver que sacan a tus papás. ¿Qué es lo que hizo ella? Con su fuerza de niña de 12 años se enfrentó a esa gente blanca, sabiendo toda la carga que tenía, y se negó a tocar hasta que volvieran a poner a sus papás en primera fila. Esta mujer claramente lo tenía todo claro desde un principio. Fue rechazada muchas veces dentro de muchos conservatorios por el simple hecho de ser negra. De una manera diplomática se lo dijeron, pero ella no podía entrar a los conservatorios de música. Aún así, con el talento que ella tenía, sabía que no lo podía desperdiciar por vivir en un lugar racista, por vivir en una época que no la entendía. Ella tocó blues, tocó rock, tocó jazz y se sobrepuso a todos los prejuicios, llegando a ser una artista muy famosa. Escuchemos entonces un pedacito de su música. En esta canción ella está tocando el piano al mismo tiempo que canta, ¿ya? Ella agarraba muchas canciones antiguas, esta canción no es de ella, y las transformaba, le metía esta notita de improvisación, también tenía notitas de gospel. Ahí van a notar que hay cierta similitud entre Rosetta y Nina Simone. Se fijan en la música, en lo potente que era. Esta no es una canción de ella, como les comentaba, esta canción es The House of Rising Sun. Muchas veces lo pueden conocer por el grupo de Animals, los que son más rockeros. Estos son los arreglos que ella hacía, estos arreglos más tirados al jazz. Increíble. Bueno, nos quedamos súper cortos de tiempo, pero preferí darle prioridad a artistas más pasadas, porque las actuales, que por supuesto que tienen mucho mérito, pero ustedes ya las conocen. ¿Para qué les voy a hablar, no sé, por ejemplo, de lo que hizo Madonna, que también es una gran precursora, Rafaela Carrà inclusive, con la inclusividad de los homosexuales, lo que hizo Mon Laferte? Hay muchas artistas que ustedes conocen de nombre, a las cuales muchas veces no se les da el mérito que tienen, no se les da el reconocimiento que tienen. Por eso preferí también mostrarles lo anterior, para que ustedes vean a través de la historia cómo las mujeres han ido marcando un precedente.
a través de todo el tiempo, todas estas mujeres que participaron en la historia dejaron una huella y ninguna la tuvo fácil, ya sea Hildegard von Bingen porque era una monja que no tenía los recursos, o Nina Simone porque era una persona afrodescendiente que le cerraron las puertas por todos lados. Todas ellas, ya sea por su, no sé, por el machismo, por el racismo, hay muchas trabas, pero aún así todas persiguieron sus sueños. Todas persiguieron lo que ellas estaban buscando, que era el fin, que era la música. Hay muchas trabas, muchas, pero nunca hay que dejar que esto nos frene. Nunca hay que dejar que esto nos frene. Los invito a todos a investigar sobre ellas, sobre su música, que la cultura y el aprendizaje no se quede aquí solamente, sino que sigamos profundizando para poder traspasar este conocimiento, esto que vimos por encimita nomás, a otras generaciones. Un saludo a todos, espero que hayan aprendido un poquito y no se me enoje nadie, que ya vamos a tener otro programa acerca de también hombres muy influyentes dentro del espacio musical. Hay mucho que conversar ahí, nos vamos a entretener bastante y los dejo a todos cordialmente invitados a aprender sobre estas mujeres. Hasta luego, cuídense.